Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la sesión del día 29 de junio del 2021. Una disculpa por la tardanza, estoy teniendo problemas con el computador, probablemente se va a morir pronto. Pero bueno, esperemos que no muera durante clase. El día de hoy estaremos platicando sobre uno de los elementos más importantes cuando estamos realizando un proceso de consultoría, y esto tiene que ver con el diagnóstico empresarial. Este diagnóstico ya lo iniciaron ustedes con la materia de la maestra Mariana. Sin embargo, van a continuar ambos equipos trabajando con ese proceso de diagnóstico a partir de los elementos que vean en esta materia. ¿Ok? Entonces es importante verlo desde esa perspectiva. Lo que están trabajando con la maestra Mariana se tiene que seguir trabajando, se tiene que continuar. Y dentro de ese trabajo me corresponde a mí trabajar la parte del diagnóstico en el sentido de elaborar ciertas matrices que ustedes ya conocen. Seguramente ella ya les comentó también que íbamos a ver este enfoque desde mi perspectiva, desde el sentido de una generación de matrices con cierto proceso particular que es el que les voy a mostrar. Incluso es posible que ya hayan visto quizás las matrices que vamos a estar utilizando, el documento que se va a estar generando, y si no, pues lo vamos a ver en estos días. El día de ayer nos quedamos trabajando, o bueno, lo último que vimos tenía que ver con la marca de su organización y el sentido de ver específicamente cómo van con su empresa, cómo van con su cliente. Básicamente era para saber, para identificar si ustedes realmente han estado yendo con el cliente, si han estado trabajando, si tienen alguna relación un poquito más cercana con ese cliente, que no es simplemente de que lo vi 2 veces y ya. Y me parece que en el caso de este grupo, al menos, a diferencia de otros, no voy a mencionar cuál, sí tienen un buen trabajo, lo han hecho bastante bien, o al menos lo aparentan, que eso es suficiente para mí en este momento. Entonces, conociendo ya un poquito más de la empresa, sabiendo qué es lo que hace, a qué se dedica, conociendo a sus dueños, conociendo también temas relacionados con procesos específicos, sabiendo otros elementos más orientados hacia publicidad, como sus redes sociales, como su registro de marca y demás, es que podemos avanzar ahora sí este diagnóstico. El diagnóstico como tal ya lo iniciaron, repito, desde que empezaron a aplicar encuestas, desde que empezaron a platicar con las personas encargadas de esta organización, ustedes ya iniciaron esa etapa de diagnóstico. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo por escrito en algunas matrices, las cuales nos permitirán generar un mejor análisis a final de cuentas. Bien. Este diagnóstico se compone de 5 matrices en específico, 5 tablas o 5 procesos. Cada una de estas 5 ya las han realizado ustedes, ya las han visto ustedes en distintas ocasiones. Algunas de ellas más de una ocasión. Si les hablo de un FODA, no puede haber un licenciado en administración que no sepa hacer un FODA. Y para llegar a ese punto central, ese FODA, necesitamos haber pasado antes por matrices de evaluación de factores internos y externos y también por elementos relacionados con las 5 fuerzas de la industria, las 5 fuerzas de Porter y el análisis de factores externos, sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales. El SEPTA o el PEST o PESTEL, como prefieren llamarlo. Estamos hablando entonces de que estos son los puntos que vamos a estar desarrollando para nuestro trabajo de consultoría. Bien, vamos a iniciar con el tema del SEPTA. Ustedes ya saben, repito, qué es el SEPTA. No tienen mucho problema con esto, pero solamente vamos a recordarlo. Para aquellos que no se acuerdan, el SEPTA es una herramienta de análisis que nos permite identificar cambios en el entorno político, económico, sociocultural, tecnológico y ambiental. El punto principal del SEPTA es que se enfoca en elementos externos. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? ¿Por qué o a qué se refiere cuando hablamos de elementos externos o factores externos? ¿Externos en relación a qué? ¿En relación a la empresa? Correcto, estamos hablando entonces de puntos que no están al interior, que la empresa no puede controlar. ¿Ok? Partimos de ahí. Si hasta este momento de su carrera no lo han entendido, lo tienen que entender en este momento. Los factores internos son cosas que la empresa puede controlar. Los externos son cosas que la empresa no puede controlar. Si estamos hablando de
Por ejemplo, la rotación de empleados. La rotación de empleados es algo que la empresa puede controlar, sí, depende de ellos, el que exista o no existe esa rotación. Podemos hablar de la publicidad. ¿La empresa puede controlar su publicidad? Sí, depende totalmente de ellos, el establecer ciertas campañas u otras, modificar, etc. Digamos, la política orientada hacia el apoyo a pequeñas y medianas empresas. ¿La empresa puede controlar eso? No, eso es un factor político que la empresa no tiene injerencia en. Estamos hablando entonces de que si es externo, la empresa no lo puede controlar, si es interno, sí. Y cuando hablamos del CEPTA en particular, son estos 5 los factores. Los sociales y culturales, que básicamente son sucesos o elementos propios del mercado al cual se dirige la empresa. Elementos que tiene la propia sociedad o que tiene los propios clientes o posibles clientes, a partir de los cuales podrían impactarnos de manera positiva o negativa. Y eso es un factor muy importante también. El hecho de que hablamos de factores externos, muchas personas lo relacionan con cosas negativas que pueden suceder, pero no es así. Los externos pueden ser positivos o negativos, ¿ok? Positivos o negativos, ya dependerá de cada uno de ellos el que sea uno u otro. Entonces, los sociales o culturales son elementos que tienen la propia sociedad, el propio mercado y que nos podrían impactar. Los económicos son variables enfocadas a la propia economía de la región, los políticos tienen que ver con el gobierno, los tecnológicos con innovaciones en la industria o en las técnicas y procesos que se desarrollan en un mercado en particular, y los ambientales, pues bueno, son aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y algunas otras cuestiones que conforman precisamente el entorno en el cual se encuentra la organización. ¿Para qué sirve un CEPTA? En primera instancia, para detectar necesidades, detectar oportunidades, detectar amenazas. ¿Okay? Estamos hablando de que este tipo de análisis nos permite orientarnos, repito, hacia factores externos. Y por ejemplo, pensando en un FODA, ¿cómo se llaman los factores que son externos dentro de un FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Hay 2. ¿Cuáles de esos 4 son los externos? ¿Quién me dice? Oportunidades y amenazas. Oportunidades y amenazas, y aquí lo vemos de hecho en la gráfica. Cuando hablamos de detección, nos ayuda a detectar oportunidades y anticipar amenazas. Para eso sirve un CEPTA. Recordemos, si estamos analizando un entorno, un contexto, resulta que, no sé, el día de hoy el gobernador dijo que va a apoyar a cada MIPYME con 100,000 pesos, nada más necesitan registrarse. ¿Eso es algo interno o externo? Es algo externo. Lo está haciendo el gobierno del estado y va a apoyar a las empresas como la mía. ¿Ok? Es algo externo. ¿Es una oportunidad o una amenaza? En este caso, ¿qué sería? Díganme ustedes. Si se trata de gobierno que nos va a dar 100,000 pesos, ¿es una oportunidad o una amenaza? Es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque va a beneficiar a la empresa. Ok, muy bien, porque tiene un impacto positivo para nuestra organización, efectivamente, nos va a beneficiar. Y en este caso, entonces, lo pondríamos como oportunidad, correcto. Ahora, ese aspecto que estamos identificando, lo tenemos que seguir analizando. ¿Puedo yo ser partícipe de esa oportunidad? Sí o no. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Segundo elemento, dirección. El hecho de tener un CEPTA nos permite guiar el rumbo que tiene nuestra organización a partir de identificar cambios en el mercado. Puede ser que de repente el mercado se modificó. Hace 20 años que yo entré a este mercado, todo el mundo le gustaba utilizar popotes para sus productos, y cada vez que me pedían un refresco, y cada vez que me pedían una malteada, y cada vez que me pedían cualquier bebida, era con popote, 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 siempre. Tan así que yo creé un popote especial para mis productos hecho de plástico, que es ligeramente más grande en la parte inferior y más corto en la parte superior, lo cual permite que el líquido fluya de manera más eficiente, una cosa así. ¿Y qué sucede el día de hoy, 2021, 20 años después de que creé esa invención con el mercado?
cambió drásticamente y en la actualidad la mayoría de las personas ya no quieren consumir plásticos, al menos personas menores de 35 años, por todo el contexto ambiental y demás. Entonces tenemos que cambiar un poquito el rumbo que estábamos teniendo desde hace 20 años para modificarlo a algo que se adapte más a las necesidades actuales. Entonces nos ayuda a detectar oportunidades y amenazas, pero con esa detección también nos permite dar dirección a la empresa. Nos ayuda también a identificar posibles fracasos que tendría nuestra organización. Si estamos hablando, por ejemplo, que uno de los factores o uno de los elementos que yo quiero incluir en mi empresa, digamos que mi empresa quiere integrar dentro de sus servicios la posibilidad de tener cabinas en las cuales convivan 20 personas al mismo tiempo mientras consumen su comida. Digamos que se llama cabinas de buffet. Y en este caso no son familias, tienen que ser personas totalmente desconocidas, las cuales van a compartir una comida completa en 1 o 2 horas dentro de mi restaurante. Es una idea para aquellas personas que no pueden socializar de manera tan sencilla o que simplemente les gusta conocer personas. ¿Será factible realizar ese tipo de actividad hoy? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Una cabina para 20 personas totalmente desconocidas que van a compartir su comida. ¿Es posible hacer eso hoy? ¿Sí o no? Imaginen, por ejemplo, un salón de clases. Imaginen, por ejemplo, un convivio, como los que hacíamos hace un par de años. Ese convivio en el cual todos, no sé, uno lleva tostadas, otro lleva frijoles, otro lleva un guiso, otro lleva tal, y están todos conviviendo y comiendo. ¿Qué tan factible es que suceda eso? Nos comentan en el chat la respuesta y es bastante claro. El día de hoy esa forma de trabajo fracasaría totalmente y ni siquiera necesitamos explicar por qué. Por último, nos da una visión, ya que nos puede ayudar a liberar de suposiciones inconscientes. Es decir, a veces pensamos que el mercado es de cierta manera, pero al momento de analizarlo nos damos cuenta de que no. A veces pensamos, por ejemplo, que cierto mercado le va a interesar más A que B, para ponerles una situación en concreto. Hace algunos años, unos 3, no, un poquito más, hace 4 o 5 años, trabajé con una empresa, con la cual seguimos trabajando de hecho, que se dedica a la venta de comida, pero no restaurante, más bien comida para llevar, en estos guisos preparados de comida tradicional mexicana, de que mole, picadillo, asado, etcétera. Hicimos una encuesta en su momento. Dentro de esa encuesta le preguntábamos a las personas, lo hicimos como a 500 personas dentro de la ciudad, le preguntamos cuál es el guiso que más consumiría. Y nosotros teníamos una hipótesis, que los guisos más consumidos por las personas serían aquellos que fueran más caros de producir. Por ejemplo, que tenían una carne de mejor calidad o que incluían algún proceso más complicado. Algo tipo asado, algo tipo carne de cerdo en salsa verde, etc. Elementos así que pues tienen más carne, por ende cuesta más, etc. Sin embargo, no. Nuestra idea inicial era que se tenían que producir grandes cantidades de esos dos elementos, asado y carne de cerdo en salsa verde, porque iban a ser los productos más vendidos, los que la gente consume más. Pero resultó que no fue así. Los productos que la gente opinaba que compraría más eran frijoles, era arroz y era picadillo. Los 3 productos más baratos en producción, también en precio obviamente, pero los 3 productos más baratos eran los que tenían esa tendencia de que la gente consumía más. Cambió totalmente la visión que teníamos de un inicio. Pensamos que teníamos que irnos por la izquierda, pero resultó que no, teníamos que irnos por la derecha. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? A partir de lo que resultó dentro de nuestro análisis de factores externos. Porque, ojo, para hacer un análisis CEPTA se pueden aplicar diferentes técnicas. La más común, la que prácticamente todos conocemos, es meternos a Google y empezar a buscar factores y listo. Pero cuando hacemos un CEPTA, realmente tenemos la posibilidad de utilizar una investigación de mercados, la cual me parece ustedes están realizando. Podemos utilizar entrevistas, encuestas con personas ajenas a la organización. Podemos investigar en fuentes secundarias, por ejemplo, en internet o en libros y demás. Tenemos muchas formas de generar un CEPTA.
Bien, algunos elementos que podemos incluir dentro de la SEPTA. En los factores sociales, por ejemplo, podemos hablar de la tasa de crecimiento de la población, los perfiles de edad del mercado, los niveles de salud, educación, movilidad y cualquier elemento que tenga que ver con este proceso o contexto, mejor dicho, que podría llegar a impactarnos en nuestra organización. Por ejemplo, actitudes o tabúes sociales que podrían afectar al negocio. Pensemos, por ejemplo, que yo quiero establecer un negocio que se dedica a tatuar personas, un estudio de tatuajes. Sin embargo, ese estudio lo quiero poner en la colonia o en el fraccionamiento más cristiano de la ciudad o más católico de la ciudad, que tiene una gran cantidad de personas que están en contra de ese proceso, de que te tatúes. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Mi empresa va a tener éxito? ¿Sí o no? Lo más probable es que no, por el lugar en el que te encuentras, debido a esas actitudes o esos tabúes existentes. Profe, no es cierto, porque muchas personas dicen que son muy religiosas, pero en realidad hacen de todo. Sí, si estuviera en otra parte, las personas de esa parte de la ciudad irían, pero si están en su mismo entorno, lo más probable es que no. Entonces hay que tomar eso en consideración. Todos aquellos factores sociales que podrían llegar a impactarnos. Ojo, no es cualquier factor social, es aquel que nos puede llegar a impactar. Tendencias, estilo de vida, demografía, opiniones, modelos que tienen para seguir, eventos, influencias o personas influyentes, la imagen de la marca, la vista de los medios, la percepción, etc. Todos estos son elementos que podemos utilizar para nuestro SEPTA. Económicos, pues bueno, podemos hablar de tipo de cambio, podemos hablar de los niveles de ingreso, podemos hablar de tasa de desempleo, podemos hablar de ciclos de mercado, de niveles de inflación, de recesión, poder adquisitivo, etcétera. En temas políticos podemos hablar de legislación, podemos hablar de puntos de vista de los gobernantes, de elecciones, de candidatos, de regulaciones y demás. También podemos hablar de posturas políticas, incluso de ciertas personas que nos podrían llegar a impactar. En cuanto a tecnología, pues podemos hablar de específicamente si existe algún otro nuevo producto, maquinaria y demás que nos puede impactar. Si la competencia tiene acceso a esas nuevas tecnologías, si existe algún tipo de plantel educativo que esté haciendo investigación que nos puede ayudar o perjudicar. Lo mismo con cambios de infraestructura, cambios en procesos, centros tecnológicos, etc. Finalmente, podemos hablar de la parte ambiental, y en este caso tiene que ver con la ubicación geográfica, cambios climáticos, niveles de reciclaje, subsidios o apoyos al reciclaje, formas eficientes de utilizar la energía y demás. Aquí incluimos también contaminación, los costos de energía, los recursos, la regulación en materia energética y ambiental, etc. Para entender un poquito mejor esto, vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta empresa ficticia que creé hace un par de periodos, a la cual denominé Beril. Beril es una empresa mexicana de calzado y moda, repito, ficticia. Una empresa mexicana de calzado y moda. Esta tiene presencia en todo el mundo, se dirige a la clase alta, busca utilizar materiales reciclados y emplea energías limpias en sus fábricas. Además, utiliza materia prima de alta calidad. ¿Ok? Tenemos este contexto. Beril es una empresa de alta gama. ¿Qué es lo que sucede con Beril? Vamos a identificar un SEPTA. Algunos factores sociales, por ejemplo, se identificó que la demanda de este calzado se está incrementando, hay un crecimiento por parte de los clientes para consumir este producto. Segundo factor, hay una gran diversidad de compradores, es decir, hay personas que son de edad más avanzada, digamos de 70 años, pero también tenemos clientes de 15 años, tenemos de todo, tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos personas heterosexuales, miembros de la comunidad LGBTIQ+, tenemos una gran diversidad de compradores, entonces no tenemos un segmento en específico único, tenemos muchos segmentos a los que vamos dirigidos. También identificamos en la parte social que mi producto, o bueno, mejor dicho, mis clientes son sensibles al precio, es decir, les impacta si el producto tiene un precio alto o bajo. Ojo, principalmente si tiene un precio bajo. En este caso estamos hablando de un producto que va hacia una alta gama, entonces podríamos decir que el impacto es que a la gente no le gusta
que el precio del producto sea muy barato. Si es muy barato, no lo van a comprar. Por decir, repito, esto es un ejemplo. Elementos económicos que existen, tiendas minoristas que podrían vender nuestro calzado. Existe una gran rivalidad en el sector. Está creciendo el comercio electrónico. Hay incertidumbre en cuanto a los costos de materiales. Político, la existencia del tratado o de los diferentes tratados de libre comercio, por ejemplo el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, los aranceles que nos cobrarían en otras regiones, la legislación sobre energías limpias que en la actualidad, pues bueno, está un poquito rara con el gobierno actual. En términos tecnológicos, podemos hablar de los competidores que tienen patentes y nuestro calzado no tiene ninguna patente, pero tenemos un contacto con universidades que nos está ayudando a generar un nuevo proceso. Y ambientales, una tendencia menor a utilizar menor cantidad de plástico, y nosotros actualmente sí estamos utilizando plástico, e incentivos fiscales que existen para el uso de energías limpias. Entonces, todos estos que ven ustedes en pantalla son elementos externos a la organización que pueden llegar a impactar de cierta manera, en algunos casos de forma positiva y en otros de manera negativa. ¿Cuál es cuál? Tenemos que identificarlo uno por uno. ¿El crecimiento de la demanda es algo positivo o es algo negativo? Es algo positivo. Si está creciendo la demanda, quiere decir que puedo vender más. Entonces sería una oportunidad, es un factor positivo. La diversidad de compradores, ahí dependerá de ustedes. ¿Es algo positivo que haya tanta diversidad o es algo negativo porque no puedo focalizar alguno? La demanda sensible al precio es lo mismo. Entonces cada uno de estos se tiene que estudiar por separado para saber qué elemento va. Ojo, también tenemos que identificar de dónde obtuvimos esta información. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el punto en el cual encontramos información suficiente para poder generar este análisis? ¿Lo hice a través de una encuesta, o lo hice a través de una entrevista, o simplemente lo busqué en fuentes secundarias? Si fue en fuentes secundarias, ¿cuál es el enlace específico de la página de internet donde lo saqué? Eso hay que identificar. Después tenemos las fuerzas de Porter. Las fuerzas de Porter es un poquito más complejo en cuanto a su análisis, pero es también súper interesante. Tal vez no lo trabajaron tanto como otros, pero bueno, es muy importante. El modelo de las 5 fuerzas de Porter nos permite realizar un análisis de la industria en la cual se encuentra nuestra empresa a partir de 5 fuerzas. Primero, nuevos entrantes, es decir, siempre existe una amenaza de que puedan entrar nuevas empresas a nuestra industria y eso podría impactarnos de forma negativa. ¿Ok? Si es que fuera muy fácil entrar a esa industria. Por ejemplo, si tuviéramos un restaurante, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es entrar a una industria como un restaurante? Planteándolo de otra forma, ¿qué tan fácil es crear un restaurante? ¿Es muy fácil o es muy difícil? ¿Qué dirían ustedes? ¿Crear un restaurante es fácil o difícil? ¿Es fácil o difícil crear un restaurante? Yo creo que el crearlo, el decir, voy a poner un restaurante, es fácil. El vender y poder posicionar el restaurante, eso ya es lo complicado. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Pero inicialmente, a lo que nos estamos refiriendo aquí es precisamente esa partecita de empezar. El éxito es lo complicado, es totalmente cierto. Entonces, si estamos nosotros en la industria de la comida o en la industria de restaurantes, ¿qué tanta amenaza hay de que entren nuevos competidores? Una gran amenaza, es muy fácil. Es tan fácil como que una persona puede empezar a hacer gorditas y venderlas afuera de su casa. Eso ya entraría dentro de nuestra industria. Así de sencillo es. O simplemente puedo comprar tortillas, puedo comprar un guiso y vender tacos de guisos y ya. Entonces es sumamente sencillo. En cambio, ¿qué tan fácil es entrar a la industria aeroespacial? ¿Es fácil o es difícil? Se entiende claramente, ¿no? Es mucho más complicado. Para empezar, por los conocimientos, después, por todo el nivel de inversión que necesitas y demás. Hay industrias que son sencillas de entrar, otras que no. En este caso, si hablamos, repito, de un restaurante, hay una amenaza latente en que entren nuevos competidores. Amenaza, es decir, un factor externo negativo. Pero si estamos en la industria aeroespacial, es complicado que entren nuevos competidores.
Por ende, sería una oportunidad, es algo positivo. Estamos en una industria en la cual no cualquiera puede entrar. ¿Ok? Y así como esta fuerza, existen las otras 4, las cuales podemos identificar factores positivos o negativos también. Por ejemplo, el poder de los proveedores. ¿Qué tanto poder tienen los proveedores cuando estamos negociando? ¿Dependemos totalmente de ellos o me puedo cambiar de proveedor? Con los clientes lo mismo. ¿Qué tanto poder tienen los clientes? Tengo 5,000 clientes y todos me compran poquito, entonces me da igual que uno se vaya. O tengo solamente 3 clientes con los cuales depende mi empresa, y si se va uno, se va el 33% de mis ingresos. ¿Ok? ¿Qué tanto poder tienen entonces? Lo mismo con productos sustitutos. ¿Hay o no hay sustitutos a mi negocio? ¿Qué tanto me pueden llegar a impactar? Y por último, quizá el más conocido o el más relevante en muchos casos, la rivalidad de la industria. ¿Cómo es que se encuentran en la actualidad mis competidores y de qué manera me pueden llegar a impactar? Estas 5 fuerzas las podemos realizar a partir de un análisis de una serie de preguntas o de conceptos a partir de los cuales podemos establecer si nos genera un factor positivo o negativo. Por ejemplo, dentro de la amenaza de los nuevos competidores, podríamos preguntarnos si hay diferencias en patentes en los productos de la industria. Es decir, puede ser que mi industria sea una industria en la cual entran fácilmente, pero solamente se posicionan, solamente tienen éxito, como decían hace rato dentro del chat y como decía también Vanessa hablando. Podría ser que para tener éxito necesitas tener forzosamente una patente, algo totalmente distinto, un servicio, una maquinaria, un proceso de producción distinto a los demás. ¿Hay diferencias en patentes en nuestra industria? Si no hay diferencias en patentes, pues entonces cualquiera puede tener éxito. Si sí las hay, pues necesitas tener una patente para tener mayor probabilidad de ese éxito. Podemos hablar de otro, como es necesario mucho capital para entrar a la industria, lo decíamos hace un rato. Una industria de restaurantes no necesitas mucho capital, con 100 pesos puedes iniciar. Una industria aeroespacial necesitas algunos millones de dólares. Entonces, respondiendo a estas preguntas, podemos crear nuestro análisis. Después, el poder de negociación con los clientes, lo mismo. Por ejemplo, el comprador necesita mucha información importante o simplemente llega y lo compra. No es lo mismo un cliente que llega a una tiendita de la esquina y por unas papas y listo, que nada más las toma, las ve y las paga, pues se va. A un cliente que llega a lo mejor a un Home Depot, en el cual necesita asesoría especializada para la implementación de una nueva instalación eléctrica en su casa. ¿Me explico? Entonces habrá algunos donde el cliente necesita más información y otros donde ocupa menos. Lo mismo con los sustitutos. Para empezar, ¿hay sustitutos o no los hay? Con los proveedores, ¿puedo cambiar fácilmente de insumos o de proveedores? Con los competidores, podemos hablar sobre si existen ciclos dentro de nuestra industria o es siempre de la misma manera. Entonces, cada uno de estos puntos nos permite identificar aspectos concretos de entes con diferente fuerza, competidores principalmente, pero también proveedores y clientes. Bien, teniendo estos dos elementos, tanto el CEPTA como el Porter, podemos pasar a elaborar una matriz de evaluación de factores externos. Y esta me parece que todos la conocen. Esta sí la han hecho en muchas ocasiones. ¿Quién me puede explicar qué es una MEFE? ¿Quién me puede decir qué es una MEFE? ¿Quién sabe qué es una MEFE? ¿Quién me lo explica? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Desde la materia de planeación estratégica, por allá de tercero, segundo cuatrimestre, no estoy seguro, lo debieron haber visto. Y después de eso, por lo menos una vez en cada cuatrimestre. ¿Qué es una MEFE? ¿O nunca lo vieron? No es como algo parecido a un FODA, pero con ponderaciones. Más o menos, sí. De hecho, para poder tener un FODA, primero necesitamos hacer una MEFE y una MEFI. ¿Okay? Entonces, sí, nos ayuda a alimentar el FODA,
pero no es lo mismo. Vamos a ver. Cuando hablamos de una matriz de evaluación de factores externos, nos referimos a una tabla en la cual vamos a establecer todos aquellos elementos fuera de la empresa, que la empresa no tiene control, que nos pueden llegar a impactar. Básicamente es un resumen en el cual planteamos los principales factores de mi SEPTA y de mi Porter. Una vez teniendo esto, los vamos a ponderar, como bien nos decía Linda, hasta llegar a una conclusión. Primero, hacemos un listado de estos factores. Decíamos, si son externos, se llaman oportunidades o amenazas. Después, le asignamos una ponderación a cada factor entre 0 y 1 para identificar qué tan importante es ese factor. Por ejemplo, podemos hablar de... podríamos hablar con factores externos, quizá de la existencia del Tratado de Libre Comercio, o el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, con México, Estados Unidos y Canadá. Y podríamos hablar también de un factor como el nivel de inflación, que se incrementó un 50% en nuestro país. Tenemos esos dos factores, la existencia de un Tratado de Libre Comercio y la inflación, que está en niveles súper altos. ¿Cuál de esos dos factores es más importante? ¿El Tratado de Libre Comercio o la inflación? ¿Qué dirían ustedes? Ese, de hecho, es uno de los problemas principales de este tipo de matrices, que depende de la percepción de cada persona. Entonces, para mí es más importante el factor de la inflación, porque eso impacta en más cosas. Entonces, a la inflación le daría una ponderación más alta que a la existencia de un tratado. Pero para otras personas podrían decir, no, lo que pasa es que si tienes un tratado, puedes comercializar en el exterior y eso ya te elimina la existencia de la inflación. Ya no tendrías tanto problema. Ok, podría ser válido, tiene sus problemas esa postura, porque sigues viviendo en México y sigues gastando en pesos y la inflación está súper alta y demás, pero podría ser la postura de alguno de ustedes. En todo caso, todos tus factores los vas a ponderar del 0 al 1 o del 0 al 100. Posteriormente le vamos a asignar a cada factor una calificación. Vamos a empezar a calificar del 1 al 4. Estas calificaciones del 1 al 4 representan el nivel en el cual nosotros estamos aprovechando las oportunidades o contrarrestando las amenazas de alguna manera. Posteriormente multiplicamos el nivel de ponderación por la calificación y sumamos al final. Para entender un poquito mejor cuáles son los dos factores. Las oportunidades son factores externos positivos, cosas, situaciones, escenarios y demás que no controla la empresa, pero que puede resultarle útil si las aprovecha. Mientras que las amenazas son factores externos que impactan de manera negativa a la empresa. Cualquier aspecto fuera del control de nuestra organización que le podría perjudicar en el corto, mediano o largo plazo. Y les decía hace un rato, se puede calificar del 1 al 4. Si está, bueno, a final de cuentas nos da una calificación después de multiplicar y de sumar. Si nuestra calificación al final de cuentas está cercana al 4, esto indica que la empresa está respondiendo extraordinariamente a las oportunidades y amenazas existentes en la industria. Mientras que si nos da cerca del 1, vemos una calificación muy baja. Y eso significa que la empresa necesita empezar a implementar estrategias que la ayuden. Les decía hace un rato con el SEPTA, hay que identificar si son factores positivos o negativos. Entonces, enfocándonos solamente en un SEPTA, tenemos todos estos factores. Ya hablamos, por ejemplo, del TEMEC. El TEMEC en este caso es un factor positivo o negativo. Es un factor positivo. Es un factor que nos permitirá encontrar mejores oportunidades para vender nuestros productos. Mientras que la existencia de aranceles es un factor negativo. O por ejemplo, en los ambientales, la tendencia de menor cantidad de plástico en los productos, para nosotros es una amenaza. ¿Por qué? Porque nuestros tenis o nuestros zapatos tienen una alta cantidad de plástico en su producción. Sin embargo, tenemos un factor positivo, una oportunidad, debido a la existencia de incentivos fiscales, siendo que mi empresa, ¿cómo se llama esto? Digamos, mi maquiladora, utiliza energía solar y energía eólica para funcionar. Entonces, algunos de estos factores del SEPTA son positivos y otros negativos.
Una vez que ya los identificamos, todos ellos, los que acabamos de ver, los vamos a listar, como se los decía hace un momento, y les vamos a dar una ponderación. De todos estos que tenemos en pantalla, identificamos algunos que son los más importantes. Por ejemplo, tenemos el crecimiento de la demanda global, que tiene un punto 1, o tenemos también la incertidumbre en precios de materiales sujetos a la demanda mundial, que es un punto 15. Entonces, y bueno, la oportunidad 4 también, que es el crecimiento de la demanda por medios electrónicos. Tenemos 3 factores de gran relevancia en este caso. El crecimiento anual de la demanda definitivamente es un factor que nos va a ayudar mucho. Por eso le dimos una ponderación tan alta. Pero como también tenemos incertidumbre en cuánto nos va a costar cada material, es decir, la amenaza 3, también tiene un nivel de ponderación muy elevado. Punto importante que no les había comentado y que es necesario que sepan, estas ponderaciones van del 0 al 100 o del 0 al 1. Y en total, la ponderación de todos tiene que sumar 100 o tiene que sumar 1. ¿Ok? De esta manera es como se tiene que funcionar. No puede salir al final 1.7 o 2.4 o 0.7 en la ponderación. Repito, en la ponderación. Al final, en la calificación final, sí, eso es otro tema. Pero aquí no puede pasar de 1. Si se fijan, aquí tenemos un punto 63 de las oportunidades y un punto 37 de las amenazas. Lo sumamos y nos da el 1 cerrado. Bien. Planteamos estos elementos dentro de una matriz, que es esta tabla, e integramos los factores, que en este caso son las 7 oportunidades que identifiqué, su ponderación, su calificación y la calificación ponderada. Calificación ponderada es cuando estamos multiplicando la ponderación por la calificación. Al final de esto nos da un total y listo. Así básicamente funciona una MEFI. Una MEFI es básicamente lo mismo. Pero a ver, ¿por qué me enfoqué al principio en el CEPTA, en el Porter y en el MEFE? ¿Es porque se hacen primero? No. Lo primero que hacemos es el análisis interno de la organización. Lo primero que hacemos es saber cómo se encuentra la empresa hacia adentro. Y eso es lo que ustedes ya hicieron. Por eso me enfoqué primero en lo anterior. Y una vez que ustedes ya identifican todas aquellas áreas en las cuales la empresa está muy bien o está muy mal, pasamos a hacer nuestra MEFI. Básicamente es una herramienta que nos permite resumir los factores clave de éxito para la empresa, considerando puntos positivos y negativos. El proceso es básicamente el mismo, la diferencia es el enfoque que tiene cada uno. Las fortalezas son factores internos que representan elementos positivos para la organización, es decir, situaciones que la empresa hace muy bien y que pueden llegar a significar una ventaja competitiva. Y las debilidades son situaciones negativas, es decir, áreas, actividades, acciones o situaciones que pueden provocar una desventaja en la empresa contra la competencia, cosas que estás haciendo mal. Se califican de la misma manera y bueno, los resultados al final de cuentas serían muy similares. Más cerca del 4 lo estás haciendo bien, más cerca del 1 lo estás haciendo mal. Después de esto pasamos al FODA, que es donde juntamos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a partir de la generación de una matriz de 9 cuadrantes donde vamos a empezar a generar iniciativas estratégicas. Cada uno de estos puntos los vamos a estar desarrollando durante esta semana. Mañana, bueno, si alguno de ustedes dice, profe, ya no entendí nada, son demasiadas cosas, habló demasiado, ya no sé cómo se hace cada cosa, no se preocupen. Mañana vamos a empezar a ver cada uno de estos ya dentro de la matriz, dentro de las tablas que van a estar utilizando, de manera que tengan la posibilidad de realizar todo este proceso de manera mucho más sencilla y mucho más rápida. Por lo pronto, y les repito lo que seguramente Mariana ya les comentó, empiecen a buscar información que les ayude a plantear fuentes de información para su CEPTA. ¿Ok? Mañana continuamos con esto, trabajando ahora sí un poquito más de manera aplicada. Por lo pronto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Si alguien tiene preguntas, se puede quedar al final y si no, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Profe, Dime, Viviana. entonces, por lo pronto nos limitamos a buscar la información y ya nos diría más, o
o sea, después sobre el formato y todo eso que vamos a utilizar? Y por lo pronto vayan buscando información. Mañana mismo vamos a empezar les voy a mostrar cómo son las tablas y se las voy a compartir también en Classroom. Gracias, profe. Pues nada, hasta luego. Profe, yo tengo una duda con el examen. Con el examen, con el que acaba de pasar. Ajá, con el de lunes. Lo que pasa es que sí lo mandé, pero en Ujú. Classroom me aparece sin entregar. Y no Ah, sé sí, a sí, qué sí. se me... En muchas ocasiones existe esa situación. Déjame checar nada más que si está entregado para Ok. evitar problemas. Eres Torres. Dame tu matrícula, por favor. Es 183-0200. 183-0200 Torres Rodríguez. Sí, sí lo tengo registrado, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Por Ay, no nada. sé si le comentaron ayer, pero no me conecté porque no tengo luz en mi casa. Ok, correcto, no te preocupes, muchas gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos.